día de tachar pendientes de mi lista de pendientes en mi estación de costura. Olis, soy Luis, el gato carpintero, te doy la bienvenida a este video, agradezco tu presencia, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para enterarte de todas las novedades. Vamos a arrancar hoy con una especie de sección o columna nueva en mi canal que vendría a ser una especie de vlogs de mi cotidianeidad en mi estación de costura. Como saben, yo doy clases de costura, no de indumentaria, sí de costura creativa. Tengo varios workshops online donde hacemos distintos tipos de proyectos, ya sea bolsos, mochilas, morrales, estuches. Los próximos van a ser también de decoración y demás. Pero indumentaria es algo que estoy aprendiendo a hacer todavía. Uno de los proyectos más lindos o preferidos por mí que hice el año pasado fue este buzo con manga raglan, capucha y combinado. Tanto el año pasado como este yo estoy aprendiendo a hacer indumentaria, entonces voy realizando varios proyectos justamente para ir adquiriendo práctica. ¿Qué pasó? Me había hecho este buzo el año pasado, también había hecho un buzo de color rosa para mi chico y me había hecho una yoguineta con un tono azul pero un poquito más clarito que este, y de todos esos proyectos me habían quedado muchos retazos, recortes que eran recortes grandes pero que no eran lo suficientemente grandes como para hacer un proyecto en sí. Y también al ser de tamaños importantes me daba mucha lástima tirarlos. Por ese motivo se me ocurrió usarlos todos para hacer un único proyecto que fue ese uso con manga raglan. Como contaba en mi anterior video, yo el año pasado no tenía overlock. Todos mis proyectos de indumentaria los hacía con mi máquina recta familiar. Yo recta familiar tengo dos de Janome, la Janome 523H y la Janome 3112 en color rojo, que es la que se ve acá ahora en el fondo. ¿Qué es lo que hacía cuando no tenía over para los proyectos de indumentaria? Los cosía todos con máquina recta, primero hacía una puntada recta, a veces con la puntada recta normal, a veces con la puntada recta elastizada, en función de con qué tela estuviera trabajando, y después, para evitar que se deshilache y darle una terminación más prolija, al lado de esa puntada, en el borde de la tela, hacía una puntada zigzag. Bien al borde, un zigzag que era uno adentro de la tela y uno en el borde, uno adentro y uno en el borde, y con eso daba la terminación. Al tener dos máquinas rectas, lo que yo hacía era tener una a cada lado de la mesa. En una tenía la puntada recta, en otra tenía la puntada zigzag. Pasaba por una, me corría, pasaba por la otra, volvía y volvía. Eso como para no estar teniendo que cambiar la puntada cada vez que hacía una parte. Porque lo que tiene la indumentaria es que vos lo vas haciendo los proyectos por parte. Entonces me pasaba que, por ejemplo, unía la manga o unía los dos hombros y tenía que hacer la recta y el zigzag y después seguir con otra recta y otro zigzag. Entonces ponía una máquina al lado de la otra y iba haciendo al mismo tiempo. ¿Se puede hacer indumentaria solamente con máquina recta? Sí, por supuesto. En mi opinión personal, sí, si es una prenda que es para vos, o para alguien de tu familia, o para alguien, algún amigo o conocido. No sé tanto para tener un emprendimiento de vender ropa. Por ahí sí, pero la terminación que tiene no es tan profesional como la terminación que da la overlock. Y lo que tiene la overlock también es que si vos ya estás haciendo para afuera, te da mayor velocidad al momento de trabajar. Y un proyecto que resolverías por ahí en 2 días, con la over lo resolves en una tarde. Esa es la diferencia entre tener solo recta y tener recta y overlock al momento de hacer indumentaria. Repito, si estás haciendo para vos solamente como estoy haciendo yo porque estoy estudiando, por ahí no es un inconveniente, pero sí lo sea al momento de lanzar un emprendimiento u ofrecer un servicio de hacer ropa a medida o de hacer arreglos. Son cosas que yo no hago, no puedo opinar, doy simplemente mi punto de vista.
Bien, ¿qué me pasaba con este buzo? Como dije, es uno de mis favoritos de los que hice. Me encanta la combinación de colores. Yo prácticamente uso todo gris y colores muy neutros, pero el rosa es un color que me gusta. De hecho, mi pared es gris y rosa y como que combina perfecto con mi onda y con mi energía y con los proyectos que hago. En su mayoría son en esos tonos. El buzo me encanta, pero tuve un problema y es que me quedó corto. O sea, el buzo no es corto, el buzo tiene el largo apropiado, pero cuando me lo ponía me sentía incómoda porque no es el largo que yo uso habitualmente. Entonces, ahora teniendo la overlock, digo, ¿por qué no aprovecho que todavía tengo algunos retazos de esa tela y alargo ese buzo para sentirme más cómoda cuando lo vaya a usar? Era un pendiente de mi lista de pendientes, pero antes de tener la over, la verdad me daba un poco de fiaca ponerme a hacer eso. Pero ahora teniéndola es como que no tengo excusas porque es algo que puedo resolver súper rápido. Cuando yo había hecho ese uso en su momento, la terminación del ruedo, digamos, la parte de abajo, la había hecho en la máquina recta con aguja doble. Toca descoser, descoser aguja doble en tejido así de punto. Es bastante engorroso, pero no es nada que no se pueda hacer con un poco de paciencia y un descosedor bien afilado principalmente. Me habían quedado todavía algunos retazos de esas telas de frisa que en su momento yo guardé porque quería hacer algunas cosas experimentales que había visto en Pinterest donde armaban una especie de parches recortando y haciendo caladuras y poniendo otra capa por detrás para cubrir el agujero y demás. Cosas muy bonitas que había visto en Pinterest pero que tampoco nunca me senté a hacerlo. Sin embargo, estaba guardando esos retazos para eso. Pero me pareció que mejor era utilizarlo para alargar un poco este uso. Entonces corté dos tramos del rosa y del azul de atrás del mismo tamaño, los uní por los laterales para que me quede igual, lo uní eso con overlock, escuadré para que quede prolijo y lo que hice es descoser ese ruedo que yo había hecho con aguja doble, bajarlo, ahí ya estoy ganando unos 2 centímetros y medio y después esa especie de puño que hice, que técnicamente no es un puño porque no va a elastizar como elastizaría un rib, simplemente es para darle una terminación y alargarlo. Lo corté de un alto como de 11-12 centímetros. Lo doblé al medio como si fuera un puño y lo uní a la parte, digamos, del cuerpo del buzo usando ahora sí la overlock. Y de esta manera logré que el buzo quede más o menos unos 7 centímetros más largo entre lo que descosí de la aguja doble y el puño que le agregué. Siento que ahora sí es el largo que a mí me gusta que tenga la ropa que uso. Bien, un arreglo súper sencillo. Quienes cosen hace mucho estarán súper acostumbradas y acostumbrados a hacer este tipo de trabajo. Por eso esto no es un tutorial, sino un blog de mi costura actual. Háganme saber en comentarios si este formato de blog como una columna extra en el canal les interesa, así lo tengo en cuenta para futuros videos. Agradezco muchísimo tu presencia en este video y te pido que si te gusta mi contenido te suscribas al canal y actives las notificaciones para enterarte de los próximos. En la descripción está el acceso a mi tienda y todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima. Besis.